Ok, vengo a hablarles un poquito de lo que es el tiristor. Eh, Les pido un poquito de paciencia porque este tema es un poquillo complejo y bueno, hay que abarcar así como muchos puntos. Primero, lo que les tengo que decir como principio es que bueno, el tiristor ya es una materia relacionada con lo que es electrónica de potencia. Para nosotros ver electrónica de potencia, ustedes tuvieron que ver primero los primeros componentes electrónicos, que básicamente eran bueno, lo que es el diodo, digamos que el diodo Zener y transistor, todo esto lo que son transistores NPN, PNP y toda la teoría atómica y todo eso, bueno, ya tienen que dominarlo. Si no lo dominan, porque ustedes van a ver que yo voy a hacer referencia a estos temas, porque yo, si estamos viendo lo que es el tiristor, yo asumo que todo esto ya ustedes lo dominan porque obviamente son conocimientos previos. Si no lo dominan, me dicen para yo pasarles con mucho gusto tal vez esta guía para que ustedes hagan repaso o lo estudien primero previamente, porque como van a ver, yo voy a hacer referencia a muchas cosas que en teoría ustedes ya tienen que saber. Entonces, bueno, aclarado eso, empezamos con el tema del tiristor. El tiristor, bueno, esta es electrónica de potencia. Electrónica de potencia significa que es ya electrónica orientada a lo que son motores grandes. Y motores grandes que implica de un montón de dispositivos, tales como autos eléctricos, como robots, como, bueno, ustedes saben que motores de potencia, o sea, de potencia significa que son motores grandes, ya no son de esos motorcitos de carrito, de control remoto, estamos hablando de cosas grandes, que llevan mucha corriente y a eso se le llama mucha potencia. Entonces, la electrónica que se usa para ese tipo de cosas es la electrónica de potencia, donde está el tiristor. Entonces, empezamos con el tiristor. ¿Qué es un tiristor? Dice, el término tiristor es la contracción de tiratrón y de transistor. Entonces, primero, ¿qué es esto? ¿Qué es un tiratrón? Por aquí yo busqué lo que es un tiratrón. No sé si ustedes alguna vez lo han visto. Yo creo que no. Esto era lo que se usaba antes en vez de los transistores. Por eso es que las computadoras de antes eran enormes. Podían caber en varios edificios. O sea, eran gigantes. Porque estos componentes no se pueden miniaturizar como un transistor. Los transistores en estos momentos miden nanómetros. O sea, es un metro por 10 a la menos 9, creo. Un nano. Esto no se puede miniaturizar, por eso es que las computadoras eran súper grandes, tenían muchos problemas. De hecho, de aquí fue donde salió el concepto de book, porque estos chunches, ya como sean, son, bueno, estos y los que son los relés, son mecánicos, por lo que cualquier bichito que se pueda meter dentro del sistema puede generar muchos problemas. Y ustedes saben que en inglés la palabra bicho es book. Entonces de ahí es donde salió el término bug, que ahora se usa mucho para cuando un programa tiene errores de programación y ese tipo de cosas. Ok, entonces fijo, bueno, no creo que ustedes los hayan conocido, pero esto es lo que se utilizaba antes. De hecho, vean aquí el título, Historia de la Electrónica, lo que se utilizaba antes en vez de los transistores. Entonces, cuando nacieron los tiristores, para ver, me perdí. Por eso es que en cierta forma el tiristor tiene implícitamente el nombre de esos aparatos. Es tiratrón y transistor. O sea, la contracción de estas dos palabras sale la palabra tiristor. Y dice que se le designa a una familia, vean, esto es muy importante, familia de semiconductores. ¿Por qué familia? Porque aquí tengo toda la lista de la familia de los tiristores, ¿verdad? Entonces vean que son un montón. Vean que solo no tenemos el SSR, que es el que vamos a ver ahorita. Está el DIAC, el TIAC y este montón de aquí, que bueno, nosotros vamos a ver como los más importantes, que son como estos tres primeros, tal vez algún otro más. Nada y nada más, porque al fin y al cabo esto no es un curso de electrónica. Esto es, recuerden, una especialidad electromecánica y nosotros no vamos a ver todo esto. Pero bueno, vamos a ver el tiristor, que es como el más sencillito de todos. ¿Por qué le estoy llamando tiristor? Si yo les dije que el tiristor es la familia. Porque el SSR, que fue el primero,
de todos ellos que nació, fue el primero que inventaron, de hecho que viene de primero, se le llama tiristor también. Entonces, bueno, por lo menos yo le digo SSR para evitarnos confusiones. Pero hay gente que le llama tiristor, entonces para que sepan. Pero en sí, la palabra tiristor es el nombre que se le designa a toda esta familia de tiristores, ¿ven? Entonces, bueno, para que sepan, el primero a veces se le llama tiristor por haber sido el primero que se inventó, porque de hecho no se imaginaron ellos que iban a salir tantos. En su primer momento ellos salió el tiristor, el SSR, y le pusieron tiristor, y así se quedó. Entonces se le puede llamar de las dos formas, aunque bueno, ya sabemos que tiristor es el nombre de la familia, de todos estos familiares. Ay, aquí ya llegó Oliver a molestar, que quiere que lo saquen, pero bueno, ahorita no puedo, estoy ocupado. Ok, dice, el tiristor es el nombre genérico que se da a una familia entera de semiconductores construido con 4 o más capas. Recuerden para buscar donde tengo la materia del transistor. Recuerden que el transistor se compone de 3 capas, ¿verdad? Una capa NPN o una capa PNP. Ya lo que son tiristores, la familia en general, o sea, todos estos de acá, se componen de 4 capas. Ya sea NP o PNPN. Normalmente dice que es PNPN. Como les digo, ya ustedes tienen que saber qué significa la palabra P, qué significa la palabra N, y la unión de estas dos, y cuando son 3, y todo eso, ¿verdad? Dicen que el más sencillo es el diodo PNPN, aunque toda la familia de los semiconductores de 4 capas se le llama tiristor. Es al SSR al que normalmente se le aplica el nombre de tiristor, siendo también el más usado y el más desarrollado. Entonces ven lo que yo les dije, que al SSR también se le llama tiristor, pero en realidad este primer componente que vamos a ver se le llama SSR. Ok, los 3 tiristores más importantes, que son los que vamos a ver aquí, está el DIAC, el SSR, que es con el que vamos a empezar, y el TRIAC. Lo que es el DIAC y el TRIAC son bidireccionales, que se llaman, que significa que funcionan en corriente alterna y conducen en las dos direcciones. El SSR es como más de corriente directa, aunque también se emplea en corriente alterna, porque recuerden que por lo menos el diodo en teoría es de corriente directa, ¿se acuerdan? Pero nosotros lo utilizamos para rectificar corriente alterna, ¿se acuerdan? Entonces eso de que sea corriente alterna o corriente directa es lo de menos. El asunto es que sea bidireccional o unidireccional. Ya les dije, el DIAC y el TIAC son bidireccionales, o sea, conducen en las dos direcciones, y el SSR, al igual que el diodo, ahorita vamos a ver que se parece mucho al diodo, conducen solo una dirección. Recuerden, bueno, yo me imagino que ustedes entienden qué significa que un diodo conduzca en una sola dirección, ¿verdad? Porque recuerden que él solo cuando se polariza de ánodo a cátodo de manera positiva y negativa es que él conduce. Entonces con el SSR pasa lo mismo. Vean que SSR son palabras en inglés: Silicon Controlled Rectifier. O sea, en español vendría siendo como rectificador controlado de silicio. Ahorita vamos a ver por qué se le llama controlado. ¿Por qué? Porque un diodo sería un rectificador de silicio, ¿verdad? O sea, sin esta palabra del centro. El SSR ya lleva la palabra controlado. Y ahorita vamos a ver por qué se le llama controlado y por qué el diodo no es controlado. Entonces, nosotros vamos a relacionar mucho el SSR con el diodo. Pero ya les estoy explicando que este es controlado y este no es controlado. Entonces, para que vayan sabiendo. Bueno, aquí está la palabra de lo que es de dónde sale la palabra TRIAC. Ese lo vamos a ver después de este. Bueno, otros tiristores son los GTO, los IGBT, los fotosensibles, y bueno, hay un montón más que por cierto ya se los enseñé. Es toda esta lista que está acá. Hay muchos más, entonces no son solo estos de aquí. Entonces, bueno, la idea es que ustedes me llenen una serie de preguntas, cuestionario de esta, como le digo, este documento con el que me van a llenar la guía. Yo aquí más o menos les estoy montando la guía. Aquí están las preguntas que me tienen que ir contestando con ese documento. Entonces más o menos les voy a ir ayudando ahí
para que vayan contestando las preguntas o tengan una idea de lo que estoy hablando, porque la idea de este video es hacer una introducción a lo que son los tiristores para que ustedes entiendan mejor toda la materia y evitemos de empezar con el pie izquierdo, como quien dice, porque estamos empezando con esta materia, estamos empezando la subárea de automatismo y esperemos que todo empiece bien desde el principio. Entonces, dice el SCR o silicon, bueno, las palabras en inglés, o rectificador controlado de silicio, es un dispositivo semiconductor biestable formado por 3 uniones PN. En un futuro vamos a ver qué significa la palabra biestable con mejores ejemplos, pero bueno, biestable significa que tiene 2 estados, ¿verdad? O conduce o no conduce. Es parecido al diodo, o conduce o no conduce, más o menos. Pero luego en un futuro vamos a ver la aplicación de un biestable a una escala más profesional, como quien dice, y ustedes van a entender mejor este concepto de biestable, pero básicamente se trata de eso. Dice formado por 3 uniones PN con la disposición PN-PN. Aquí está la figura 2, ¿verdad? Aquí está la disposición de ellos. Vea que tiene 4 capas: P1, P2, P1, N1, P2 y N2. Pero noten que a diferencia del diodo, ya tiene 3 patillas. Ven, tiene un ánodo. ¿Se acuerdan que el diodo tenía ánodo y cátodo? Pero ya tiene una puerta. Entonces, ¿para qué será esa puerta? ¿Qué estará haciendo esa puerta? ¿Qué diablos? De hecho, vean el símbolo, que se parece mucho al del diodo, pero tiene una patita extra. Entonces, bueno, yo aquí se los dibujé más o menos. Ven que ¿se acuerdan que este era el símbolo del diodo? Este es el del SCR. Entonces, igual, ánodo, ánodo. Vean que tiene 1, 2, 3 patitas. Este solo tenía 2. Ánodo, cátodo. Recuerden que el diodo era ánodo y cátodo. Entonces aquí igual va a ser ánodo y cátodo, nada más que va a tener una tercera patilla que le vamos a llamar puerta. Aquí está. Entonces este es el símbolo que él va a tener. Ahí ponen como unas corrientes ahí, eso no le presten mucha atención por ahora. Solo recuerden que la palabra puerta en inglés es gate. G-A-T-E, gate. Entonces por eso a la puerta se le pone una G. Y la corriente de puerta se representa con un IG de corriente de puerta. Ok, entonces ¿dónde quedamos? Ya me perdí. Dice, está formado por 3 terminales, ¿verdad? Ánodo, cátodo y puerta, ya les dije. La conducción entre ánodo y cátodo es controlada por el terminal de puerta. Es un elemento unidireccional, pero que les dije, solo la corriente circula en una dirección. Y conmutador casi ideal, rectificador, amplificador a la vez. Entonces, ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Bueno, ya rectificador más o menos lo intuimos porque se parece mucho a un diodo, dijimos. Y los diodos rectifican, ¿verdad? Entonces, él es muy parecido a un diodo, nada más que tiene esta patilla extra, que aquí ya me dieron una pista que es lo que hace. Dice, la conducción entre ánodo y cátodo es controlada por el terminal de puerta. O sea, él va a conducir una corriente entre ánodo y cátodo, igual que el diodo, ¿se acuerdan? De hecho aquí viene la corriente de ánodo que va a cruzar y va a pasar por aquí, pero dice que va a ser controlado por una corriente de puerta, decía, por la terminal de puerta. Ok, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Curva característica del tiristor. Bueno, antes de pasar con el asunto de la curva, voy a explicarles cómo es que él conduce por medio de la patilla de puerta. Ok, yo aquí tengo un circuito. Digamos que este sea, qué sé yo, digamos que aquí yo tengo 50 voltios en corriente directa. Aquí tengo más, aquí tengo menos, aquí tengo una luz, un bombillo, lo que sea, y yo quiero encenderlo por medio de este SCR. Este es el SCR, ¿verdad? También le podemos llamar tiristor, pero digámosle mejor SCR para no confundirnos. Ok, entonces, ¿qué significa? Así como está, si esto fuera un diodo, digamos que no tiene esta patilla aquí extra, él conduciría inmediatamente, ¿verdad? Porque vemos que el ánodo, recuerden que esta parte de aquí sería el ánodo, esta salida de aquí abajo sería el cátodo. Voy a ponerlo con K porque normalmente lo ponen con K.
Pero yo creo que se pone con C, pero bueno. Las letras normalmente se identifican con la letra K. Ven, aquí está, Cato, pero se escribe con C, ¿verdad? Pero bueno, pongámoslo con K para acordarnos. Vean que la 1 es A, cátodo es K y puerta es G. Recordemos eso. Y bueno, digamos que la puerta no existe porque es un diodo. Recuerden que el diodo no tiene la patilla de puerta. Es así nada más. Entonces, así como está, él va a conducir, o sea, se va a comportar como un cable común y corriente. Como que si no existiera y aquí yo tuviera un cable directo de acá a acá. Cuando el diodo dejaba de conducir, cuando yo lo invertía, ¿verdad? Ponía el negativo arriba y el positivo abajo. Entonces aquí al anodo le está llegando el negativo, al negativo le está llegando el positivo, y ya él se comporta como un circuito abierto, o sea, como que hubiera un hueco acá, como que cortaron ese cable acá y cortaron ese cable acá. Eso para el caso de el diodo. Ahora con el SCR sucede algo muy similar. Él tiene que estar polarizado positivamente, recuerdan, igual que el diodo. Tiene que llegar el positivo aquí arriba y el negativo aquí abajo como primera condición para que él conduzca, empiece a conducir. O sea, la corriente, ¿qué significa que empiece a conducir? Que la corriente fluya de aquí hasta aquí y de esa forma esta luz se enciende. Ahora recuerden que cuando él se comporta como un cable, les dije, como si estuviera aquí un cable, que es cuando le está conduciendo, se da la circulación de corriente y la lámpara enciende, que es lo que yo al fin y al cabo necesito. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Que no solo se necesita que él esté polarizado de manera directa, ¿verdad? Eso le llama polarización directa, ¿se acuerdan? Del diodo. Sino que también para que él empiece a conducir esa corriente de aquí hasta aquí, necesita un disparo. Bueno, no crean que es una pistola, pero bueno, se le llama disparo, que es un pulso que digamos que puede ser de, qué sé yo, de 1 voltio o menos, depende del SCR, digamos que de 0,8 voltios. Por medio de este disparo, que es un pulso de corriente, o sea, si yo lo dibujo digamos en un osciloscopio, vendría siendo como algo así. O sea, está apagado y de repente le llegan 5 voltios, digamos que durante, qué sé yo, un segundo. Dura un segundo esta señal que le está llegando acá, 5 voltios, estos 0,8 voltios le llegan durante 5 segundos. Es que aquí yo le puse 5, pero aquí arriba en este ejemplo le puse 0,8 para que, bueno, digamos, pongámosle 5 también para no enredarnos. Pongámosle 5. ¿Por qué estoy poniéndole un voltaje bajo aquí? Ahorita vamos a ver que es por el efecto de amplificador. Recuerden que aquí arriba él dice que también es un amplificador. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué está haciendo? En este caso me está amplificando estos 5 voltios en 50 voltios, ¿verdad? Por medio de una señal de disparo de 5 voltios, yo estoy haciendo funcionar un equipo de 50 voltios. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es esto? Una amplificación también. Entonces, por eso es que también se le llama que él es amplificador. Por eso lo estoy haciendo así. Estoy poniendo un voltaje aquí más chiquitillo. Normalmente de por sí las corrientes de puertas son pequeñas y los voltajes de puertas son pequeños, porque esa es la idea, que con un voltaje pequeño yo logre activar algo grande. Ok, cuando él recibe ese disparo de corriente, que es un pulso, o sea, es como un poquitico de corriente que le llega por aquí durante un tiempo muy corto, él ya empieza a conducir. Entonces empieza a pasar los electrones de aquí a aquí, él se comporta como un cable común y corriente, la corriente va a pasar por aquí y la luz se enciende, que es al fin y al cabo lo que yo necesito. Entonces, bueno, espero que me hayan entendido eso. Que básicamente, en resumen, es que él se comporta como un diodo, nada más que además de que tenga que tener la polarización directa entre ánodo y cátodo, también necesita un disparo o un pulso chiquitito de corriente aquí en la puerta para que le empiece a conducir, ¿verdad? Entonces, en el fondo, él lo único que hace es cerrar un circuito. Me cerró aquí este circuito y hace que la corriente fluya por aquí. Es lo único que él sabe hacer. Él es como tontito, pero bueno, de eso a nada ya es un gran avance, porque antes de esto lo que teníamos era el diodo, que todavía era más tonto. Entonces, bueno, ya él hace algo interesante. De hecho, vamos a ver que por medio de eso yo puedo ya crear memorias.
Eso es lo que vamos a ver después, que es una de las principales aplicaciones de este componente electrónico, que aunque sea de potencia, él me puede crear memorias. Pero bueno, sepan una cosa y quiero dejarlo claro de una vez. La diferencia entre el SSR y el transistor que ya vimos es que recuerden que el transistor, cuando yo lo hago conducir, él no es memorizado. O sea, ¿qué significa eso? Que este SSR, una vez que yo elimino este pulso de puerta, vean que es un pulso, ¿verdad? Dura un ratito, o sea, un segundo, menos de un segundo. De hecho, en la hoja de datos, luego vamos a verla, ahí viene cuál es el tiempo mínimo para que él reconozca el pulso de puerta y se pueda activar y conducir. Aunque ese pulso de puerta se elimine, él sigue conduciendo. O sea, yo le doy un pulso de puerta, que es un poquito de corriente que entra por aquí, la elimino, o sea, deja entrar la corriente por aquí y él sigue conduciendo y se mantiene conduciendo. Entonces, a eso es lo que se refieren también con que es memorizado. Recuerden que en la teoría decía que también recuerda situaciones pasadas, o sea, se comporta como memoria. A eso se refiere, a que yo, aunque elimine ese pulso de puerta, él sigue manteniendo el estado de conducción. A diferencia de, no sé si se acuerdan del transistor, que es lo que estoy tratando de recordarles, que cuando yo elimino el pulso de puerta, de base, vean que acuerden que el transistor era emisor, base, colector, y que cuando a ustedes le llegaba un pulso en la base, él empezaba a conducir. Entonces vean que a diferencia del transistor, el SSR es memorizado, porque recuerden que el transistor, para que él conduciera, ustedes tenían que mantener este pulso en la puerta. O sea, en el momento que ustedes eliminaran esta corriente en la puerta, él ya dejaba de conducir. En cambio, el SSR no. El SSR ustedes ponen un pulso chiquitito de 1 milisegundo, medio milisegundo, 1 microsegundo, no sé cuánto dice la hoja de datos que tiene que ser mínimo. Él sigue conduciendo. Si empieza a conducir, él sigue conduciendo. En cambio, estos hay que mantenerles ese pulso acá para que él siga conduciendo. Eso lo hace tanto el NPN como el PNP. Es exactamente lo mismo. Él necesita que le mantengan este pulso en la base para él seguir conduciendo electricidad y que encienda, digamos, esta luz de arriba y haga la amplificación en ese caso. Y igual el NPN, ¿verdad? Necesita este pulso en la base para que conduzca de colector emisor y haga la amplificación en este LED azul, digamos, que pusimos en ese ejemplo. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre el transistor y el SSR. El transistor no es memorizado, el SSR es memorizado. Es una activación memorizada, esta es una activación sin memorizar. Y bueno, ya el estado de bloqueo o el estado de desactivación ya se hace por medio de otra manera, que ya sería abriendo el circuito. Por eso fue que yo aquí puse un botón normalmente cerrado, porque cuando yo lo presiono se me abre aquí el circuito, le deja de pasar corriente y él se desactiva. Entonces, para activarlo es presionando aquí para que me pase el pulso de puerta, lo hago por una milésima de segundo y él va a empezar a conducir. Elimino el pulso, o sea, suelto el botón, aunque ya no esté llegando el pulso de puerta, él va a seguir conduciendo hasta que se desactive. Ya les dije cuál es el método común de desactivación, que es presionando acá, eliminando la corriente y él se desactiva. Y bueno, esa es la forma básica en la que funciona el SSR, así de manera rápida. Vamos a ver que hay otros métodos para activarlo y otros métodos para desactivarlo, pero bueno, ya les dije, el método de activación común es el disparo por medio de un pulso pequeñito que yo luego elimino y él queda memorizado, y la desactivación es abriendo el circuito. Esta corriente que pasa, que él está dejando pasar, se elimina y él vuelve a la normalidad y se resetea, como dicen. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, tal vez alguno de ustedes se preguntará, profe, pero ¿qué pasa si yo este disparo lo dejo siempre ahí? O sea, si yo dejo disparado esto, o sea, no doy solo un pulso, como yo hice aquí, sino que yo lo dejo ahí puesto siempre, ese disparo. ¿Qué pasaría? Él se comportaría como un diodo común y corriente.
De hecho, bueno, aquí está, esta es la parte como quien dice difícil de estos componentes, lo que son las curvas características, ¿se acuerdan? Yo no sé, ustedes ya habían visto la curva característica ay, esperen para ver si la encuentro. Aquí está, la del diodo. Recuerden, esta era la curva característica del diodo, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo funciona esa curva característica, ya la entienden perfectamente. Pero bueno, voy a repasarla así rápidamente. Vean que de este lado de la gráfica, o sea, eliminando todo esto para allá, a la izquierda, ahí casi boto la lámpara, eliminando todo hacia la izquierda, ese diodo está polarizado de manera directa. Aquí dice corriente directa y polarización directa sería esta. Entonces vean qué es lo que pasa. Él se comporta básicamente como un cable. Porque vean que con un poquito de voltaje, creo que este voltaje es de 0,7 voltios para los de silicio, recuerdan. Con ese voltaje mínimo, él empieza a conducir, ven, y se comporta como un cable común y corriente. O sea, vean que la corriente pasa directamente y ahí tiende hasta el infinito y no hay ninguna limitación de corriente de ningún tipo. Ahora recuerden que hacia el lado izquierdo, o sea, eliminando esta parte de acá, es la polarización inversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en polarización inversa? Vean que yo aumento, por más que aumento el voltaje, vean que estas líneas de voltaje, vean donde dice aquí voltaje, y vean que esta línea la de corriente. Por más que yo aumentando ese voltaje de forma inversa, él no me conduce. O sea, no hay ninguna corriente. Básicamente vean que está pegando en cero. O sea, es prácticamente cero. Vean que la corriente se mantiene en cero. Y por más que yo aumente, él siempre mantiene cero. O sea, ¿qué significa? Que si no hay corriente, él no está conduciendo. Es como un circuito abierto. Pero recuerden que él tiene una corriente, el voltaje de ruptura, ¿verdad? Él tiene un voltaje de ruptura, que es cuando él ya no aguanta más. O sea, este voltaje se hace tan requete grande, digamos que puede ser unos menos 400 voltios, que ya él no aguanta más y se rompe, como quien dice. Yo entiendo que hasta se daña y ya le empieza a conducir como un cable común y corriente, porque ya se usó de hecho él no tiene que llegar a esto, o sea, el diseño de él tiene que caer dentro de esta zona. Ya para voltajes tan grandes lo van a dañar, entonces pobrecillo diodo. Bueno, entonces bueno, ahí recuerden más o menos cómo funcionaba la curva característica del diodo. Si ustedes se fijan, vean que él tiene una curva parecida o prácticamente igual a la del diodo. La ven aquí. Y aquí tienen estas otras. Estas otras ahorita se las voy a explicar. Pero vean qué es esto. Que vean que para una corriente y un voltaje en específico, espérense, una corriente y un voltaje en específico mínimo, si yo lo dejo fijo, que es lo que les estaba diciendo aquí, que si yo dejo este disparo fijo de una corriente aquí que siempre está entrando, él se va a comportar como un diodo. ¿Ven? Por eso es que se dibuja la misma curva del diodo allá adentro, porque él se puede llegar a comportar. Esta es la del diodo y esta es la del SCR, la curva característica del SCR. Entonces por eso es que aquí se dibuja también la del diodo, porque él puede comportarse como un diodo. Pero ¿para qué voy a comprar yo un SCR si al fin y al cabo lo va a necesitar como diodo? Mejor compro un diodo que es más barato. Es una tontera, pero bueno, al fin y al cabo es un comportamiento que él tiene y tal vez alguien lo aproveche, pero no es la idea. Pero por eso es que se dibuja aquí la curva la misma curva característica del diodo. Y eso es cuando él se le deja aplicada esa corriente de puerta siempre. Pero vean que ya dependiendo diferentes voltajes que yo voy aplicando, esa corriente de puerta puede ir aumentando y disminuyendo. ¿Y qué es eso, profe? Porque tan raras estas curvas, aquí no se entiende absolutamente nada. Bueno, voy a tratar de explicárselo porque sí es un poquitín complejo. Entonces, bueno, primero, esta es la curva característica del SCR, pero esta otra también es la curva característica del SCR. Y ustedes dirán, bueno, aquí sí viene el diodo, se parece, por aquí viene, ajá, pero ¿qué es esto? Porque se estiró hasta acá y estas venían como más cortadas y se hacían más. Bueno, en realidad la misma curva. De hecho, ven, aquí esta línea punteada.
Pero ¿qué significa este montón de rayitas? Vean, aquí en este documento, de hecho esto es un video que vamos a ver después, se los voy a enseñar, se los voy a poner después. Es este, el del Tiristor SSR, lo van a ver después y van a responderme unas preguntitas donde explica todo eso detalladamente. Entonces, bueno, vean, primero, este SSR hay de muchos tipos, cada uno tiene un código distinto. Cada código va a tener una hoja de datos que llaman. Ven, estas hojas de datos están en internet. Casi siempre se consiguen fácilmente porque son como muy genéricos los componentes electrónicos que nosotros vamos a usar. Ya si nosotros estuviéramos usando electrónica, vamos a tener que meternos con componentes más electrónicos, más específicos, y va a costar más encontrar estas hojas de datos. Pero bueno, lo que nosotros vamos a usar se consiguen relativamente fácil. Entonces, bueno, ustedes van a ver ahora el dolorcito que es estudiar electrónica, porque los electrónicos tienen que dominar esto muy bien, y estas curvas características también. Entonces, relacionando todo, vean que este SSR es el C106D. Esta es la hoja de datos de él. Ven, C106, bueno, falta la D, pero es que hay una familia. Entonces, ahorita vamos a ver que puede ser D, puede ser C. De hecho, por aquí está. Por ver si lo encuentro, ven. Puede ser B, puede ser D, puede ser D1, puede ser M, puede ser M1. Entonces ven que hay como una familia también del C106. Entonces, obviamente yo voy a tomar los datos de lo que yo necesito. Ok, entonces, ¿por qué cada SSR tiene una hoja de datos? Porque cada uno tiene un comportamiento distinto dependiendo del código. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí viene como unos conceptos. Dice IGT, dice que es la corriente de activación de puerta. Dice que para esto, y VGT, que es el voltaje de activación para la puerta. Entonces, yo necesito un voltaje y una corriente mínima para que esa puerta me active. ¿Qué significa? Que si yo le pongo un voltaje por debajo de esto, una corriente por debajo de esto, ese SSR no me va a conducir nunca por medio del disparo de puerta. Entonces hay unos voltajes mínimos. Eso viene en la hoja de datos. De hecho, si ustedes se fijan, para este caso el IGT sería 0,2 y 0,8. Esos datos, si ustedes se vienen a la hoja de datos, aquí en la parte de abajo, donde dice los datos relacionados con los disparos de puerta, aquí viene la corriente, ven, para el disparo de puerta, y por aquí viene el voltaje, aquí está, voltaje para disparo de puerta. Ustedes casi siempre van a buscar los datos a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan de este documento, se van a dar cuenta que el comportamiento de estos dispositivos también dependen de la temperatura y hasta por hasta de la radiación. Entonces, todos esos factores se toman en cuenta en la hoja de datos. Ven, entonces aquí normalmente se pone a 25 grados, que es la temperatura, se supone que ambiente, a la que nosotros trabajamos. Bueno, aquí viene a 110 grados, a menos 40, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa son los 25 grados, que es como la temperatura ambiente que normalmente manejamos. Vean que los comportamientos a diferentes temperaturas son totalmente distintos. Por lo menos vean que el voltaje mínimo a 25 grados son 0,8 voltios. De hecho, eso yo en el video los pusieron acá. Ven que es el voltaje mínimo en la puerta para la activación. Pero vean que para menos 40 grados eso es un voltio, o sea, un poco más. Entonces, por eso es que tienen que tomar en cuenta las temperaturas. Pero bueno, nosotros no nos vamos a complicar la vida, no somos electrónicos, por dicha somos electromecánicos, y vamos a utilizar estos datos a 25 grados. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el voltaje mínimo de activación en la puerta. Ven, aquí dice voltaje para el disparo en la puerta, y la corriente en este caso sería 200 microamperios. Ven, aquí está, para 25 grados. Tenemos que es una corriente de 200 microamperios, que vendrían siendo 0,2 miliamperios si ustedes los convierten. 200 microamperios
son 0,2 miliamperios. Y eso yo, bueno, los pusieron acá. ¿Los ven? Aquí están los 0,2 miliamperios. Entonces, estos son los datos necesarios para que él se dispare por medio de la puerta. Ok, entonces, ¿qué significa? Que según esta gráfica, con esos dos voltajes mínimos de 0,8 voltios y 0,2 miliamperios, ya él se me va a disparar si lo tengo polarizado en directa, ¿verdad? Recuerden que polarizar en directa es acá, sin ver eso a la izquierda. Ya él va a empezar a conducirme. De hecho, nosotros podemos verlo en esta otra gráfica también. Vemos aquí que son como los datos mínimos de puerta que yo necesito para que él conduzca y se comporte como un cable. Recuerden que esta línea recta es cuando se comporta como un cable y está conduciendo la corriente. Ok, entonces, ok, profe, ya entendimos eso. Pero ¿qué es esta cosa? ¿Y qué son estas otras cosas? Bueno, yo aquí les puse esos conceptitos, ¿verdad? Sería bueno que se los aprendan: el IGT, el VGT, el IAQ y AK. Esto lo explican en el video, pero esta es la corriente que circula de ánodo a cátodo. O sea, cuando él empieza a conducir, la corriente que viene por acá y viene por acá y enciende la luz, como quien dice. Entonces, bueno, ya comprendimos esa parte, que es como la activación común, la forma en la que se activa comúnmente. Hay otra forma de activarlo, de hecho hay muchas formas de que se pueda activar, pero la que a mí más me interesa es esa que acabamos de ver, y bueno, la que yo les expliqué aquí, que es la que es básicamente por disparo de puerta. Pero vean que aquí está este otro voltaje. De hecho, aquí viene, dice que es el VDRM, dice que es el voltaje directo máximo, voltaje de ruptura o cebado. ¿Y qué es eso? Si ustedes se vienen a la hoja de datos, ese voltaje viene aquí arriba. Vamos a ver, aquí está el VDRM, lo ven, y dice que para el C106D, que es el que estamos viendo, es de 400 voltios. 400 voltios. Ven aquí donde está el 400, en la misma línea que el C106D. ¿Y qué es ese voltaje? Este voltaje es otro método de disparo que existe. No es muy recomendado. De hecho, no se usa mucho, que digamos. Pero ¿qué significa? Que llega un punto en que el voltaje se vuelve tan grande que él se dispara solo por voltaje. ¿Y cuál es ese voltaje? Ese voltaje va a ser el voltaje de la fuente. O sea, ¿qué significa? Que si este SCR es el C1, ¿cuál era el que estamos viendo? Para ver, C106D, significa que si yo a esta fuente lo aumento a 400 voltios, él va a empezar a conducir. Obviamente tiene que estar polarizado en directa, ¿verdad? Va a empezar a conducir como si fuera un cable. Y ustedes dirán: profe, ¿pero qué pasó con el disparo? O sea, se supone que yo tenía que darle un disparo. Sí, pero cuando ya el voltaje llega a este máximo, a ese DRM que estaba en la hoja de datos que vimos, ya él se dispara. O sea, aunque no exista ningún, ya se dispara, como quien dice, ya empieza a conducir, aunque no exista ningún pulso de disparo. Entonces es otro método de poderlo disparar. Y por eso es que en las hojas de datos eso se especifica muy bien, porque para que no vayan a cometer el error de poner un motor a 400 y resto de voltios y se va a estar disparando automáticamente solito sin ninguna señal de disparo, ¿verdad? Entonces son cosas que tienen que tomar en cuenta a la hora del diseño. Entonces vean que él llega a los 400 voltios, se dispara, y ¿qué pasa? Vea que el voltaje empieza a disminuir hasta que él consume los 2.2 voltios de TM. ¿Y qué es ese 2.2 voltios de TM? Dice que es la caída de voltaje entre ánodo y cátodo en estado activado. O sea, es como el voltaje mínimo que él consume para estar funcionando. Y de hecho aquí viene en la hoja de datos, ven, está aquí, de hecho aquí lo marqué. Es como el voltaje mínimo para que él esté funcionando. Dice que son 2,2 voltios. Y el resto de voltajes, ¿dónde va a caer? A la carga. Entonces dice: este bombillo no aguantaba 400 voltios, pues te fuiste. Entonces él va a consumir de estos 400, los 2,2 y los 397,8, no sé,
van a caer a la carga. Entonces ya habría que regular este voltaje, o si es un motor que consume los 400 voltios, entonces va a funcionar. Pero bueno, ese es otro método de disparo. Y vean que ya hay otro dato de por medio, el VTM. Y el VAK, que es el voltaje de anodo y cátodo antes de la activación. Ok. Eso nosotros lo podemos ver en esta otra curva también. Por eso es que las dos curvas son válidas para el SCR, en realidad las dos curvas. En el examen pueden venir las dos, así que póngase en vivos. Entonces ven, aquí llega al V máximo este. Vean que aquí la corriente de disparo es perfectamente cero. O sea, no necesita disparo. Y ya se va a disparar. Él va a empezar a conducir. Y luego se estabiliza en 2,2 en este caso. Ya les dije que esos datos de 2,2 y todo eso depende del modelo de SCR. En este caso, como es el C01, bueno, el que estamos viendo, van a ser esos que vimos en la hoja de datos. Pero recuerden que hojas de datos hay miles de miles y componentes electrónicos hay miles. Entonces, bueno, ustedes dirán, profe, pero ¿qué es este montón de curvitas que vienen ahí? ¿Qué significa este más? Este más, este más. O sea, vean que dependiendo del voltaje que yo aplique entre ánodo y cátodo, entre más grande, la corriente de puerta es más pequeña. Llega a un punto de 400 en este caso, en que la corriente ya puede ser cero. Pero vean que digamos que aquí fuera 300 y la corriente mínima de activación habíamos dicho que era, esperen para buscarlo, aquí, por aquí está, son 0,2 miliamperios. Entonces digamos que a 300 voltios puede ser aquí, y puede ser 0,1 miliamperio, o sea menos de los 0,2, porque el 0,2 es como aquí, o sea es como aquí, es como el voltaje de puerta que yo necesito. Pero vean que con respecto, yo voy aumentando el voltaje de entre ánodo y cátodo, esa corriente de puerta puede ir disminuyendo, cada vez puede ser más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta que puede llegar a ser cero perfectamente a los 400 voltios. Entonces vean toda la información que dan estas curvas, ¿verdad? Para que sepan y para que vean el dolorcito de cabeza que es ser un electrónico, porque ya un electrónico se mete a hacer problemas con esto y ya le toman en cuenta temperaturas y ya le toman en cuenta un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí para los que tal vez a futuro les interese incursionar en el mundo de la electrónica, ya más o menos tienen una idea en lo que van a llegar a meterse. Entonces, bueno, básicamente igual recuerden que esto se explica luego en un video que ustedes van a ver después. Yo es para que ustedes entiendan las curvas y la relación, las hojas de datos y todo eso. Ok, vamos a seguir con el documento, con este. Aquí vienen las características, ¿verdad? Que es un interruptor, ya vimos por qué, que soporta tantas tensiones, amplificador ya sabemos por qué, controlar grandes potencias, sabemos que es de potencia, fácil controlabilidad, relativa rapidez. Ok, esta es una de las ventajas que tiene el SCR con respecto a los relés. Nosotros vamos a ver después de los relés y vamos a ver que van a hacer un trabajo muy parecido al que hacen estos componentes, pero un relé es mecánico y al ser mecánico él es muy lento. Este componente al ser electrónico es muchísimo más rápido. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene con respecto al relé, porque yo perfectamente puedo usar relés, pero esa activación y desactivación se hace mucho más rápido con electrónica que con componentes mecánicos como los relés. Y se caracteriza en función de situaciones pasadas. O sea, lo que les estoy diciendo sobre el asunto de las memorias, eso de las memorias se lo explico al final. Aquí están los diferentes tipos de encapsulado. ¿Por qué encapsulado? Porque vean que los tiristores, bueno, tiristores y triac una vez aquí para que sepan, pueden tener muchos encapsulados o muchas formas físicas. Estas son como las más pequeñitas, estas de aquí. De hecho, estas y estas de aquí, bueno, ustedes las han visto hasta en tarjetas madre, que pueden medir un arroz o más pequeños que un arroz. De hecho, pueden ser hasta microscópicos. Ya estos así más grandecitos soportan más potencia. Nosotros normalmente nos vamos a relacionar con este o con este, que soportan un poquito más de potencia. Pero vean que hay de muchas formas físicas, y entre más grande el encapsulado, estos ya son componentes bastante grandes. Vean que aquí
trae las dimensiones, y más potencia soportan. Entonces recuerden que estos son dispositivos de potencia, pueden soportar corrientes muy altas, y si soporta corrientes muy altas, obviamente van a ser grandes los componentes, no van a ser pequeñitos ni microscópicos, porque se van a quemar muy fácil. Continuando con el documento, bueno, el asunto del disparo, de lo que les estaba diciendo, disparar o hacerlo conducir, es lo mismo. Entonces hay diferentes métodos. Está el de puerta, que es el que nosotros vamos a usar normalmente, módulo tensión, que fue el que vimos, que cuando se aumenta el voltaje muy grande, gradiente de tensión, esto no lo hemos visto. Vean que se puede hacer hasta por temperatura. De hecho, por eso es que las computadoras no se recomienda usar las altas temperaturas y ponerles abanicos y hasta sistemas de enfriamiento a las computadoras gamer, porque ellas ya a cierta temperatura los componentes electrónicos tienen comportamientos raros. Por lo menos en el caso de los SSR se empiezan a disparar solitos. Aunque bueno, de repente alguien puede agarrar un SSR y utilizarlo como disparador para que me active algo a cierta alta temperatura también. Entonces es una aplicación válida, pero normalmente nosotros lo hacemos por puerta, de una manera controlada. Condiciones necesarias para el disparo, ¿verdad? Aquí ya les dije que tiene que estar en polarización directa y recibir un pulso positivo, que es el asunto del corte, el corte es la desactivación, ¿verdad? Cuando él deja de conducir. Entonces aquí está todos los condiciones para que se den los cortes. Aquí está la definición de corriente de mantenimiento. Aquí está la definición de corriente de enganche. Y bueno, básicamente las condiciones para el disparo y para el bloqueo. El bloqueo o corte, ¿verdad? Recuerden que la palabra bloqueo es lo mismo que corte o que deje de conducir. Entonces, bueno, yo creo que este documento sería básicamente, porque ya viene el TRIAC. Y bueno, para explicarles sobre el asunto de la rectificación. Recuerden que el SSR también se comporta como un diodo a la hora de rectificar, pero este es controlado, les dije al puro principio, ¿verdad? Por eso la C. Este no es controlado. Porque recuerden que del año pasado, que cuando ustedes hacían rectificación por medio de diodos, nada más cortaba, como quien dice, digamos que un rectificador de media onda, porque recuerden que nosotros podemos hacer uno de onda completa, ¿verdad? Pero bueno, para que me lo entiendan más fácil, vamos a ver el de media onda y luego ahí en video les voy a explicar el de onda completa. Básicamente lo que hace es recortarme este semiciclo negativo. Todos los semiciclos me van a quedar del lado positivo arriba y se me rectifica la corriente. El SSR hace lo mismo, porque recuerden que al fin y al cabo se puede comportar como diodo, pero vean que él puede agarrar esta señal y recortarla. Por lo menos vean aquí que la recortó como a la mitad, ¿verdad? O sea, la agarró como de aquí y le cortó este pedazo de la izquierda. Ya este pedazo de la izquierda no existe, solo de la mitad hacia adelante. Y vean que aquí abajo todavía le recortó más. O sea, de aquí todavía le recortó un pedazo más. Entonces por eso que él se dice que es controlado, porque él puede controlar qué tanto de esta onda recortar. Puede recortar a partir de aquí, 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 o dejar un piquito nada más chiquitito. Entonces por eso es que ellos se usan como dimmers. Dimmer, para que lo busquen, dimmer es una forma para controlar la intensidad de las luces, o para regular la velocidad de los motores. Ellos se usan mucho para eso. Entonces lo hacen por medio de este control que ellos tienen, que vean que al fin y al cabo la onda de voltaje o corriente la pueden ir dividiendo, ya sea la grande, aprovecharla toda, o aprovechar solo un piquito muy pequeñito. Y esto hace que tal vez la luz de una luz máxima, el bombillo de una luz máxima, y esto de una luz mínima. Aquí más o menos explica cómo hace eso. Vean que aquí yo tengo la señal de entrada. Vean que es la señal de corriente alterna completa. Aquí yo tengo la salida del SSR, pero ese recorte o ese control se hace por medio del disparo. Vean que yo el disparo puedo hacerlo aquí al principio o puedo hacerlo más adelante. Vean que si yo lo hago al principio se me aprovecha un pedazo de onda más grande. Vean que si yo lo hago un tiempo después se me aprovecha un pedazo de onda más chiquitito. Entonces por medio del disparo es que yo logro controlar cuánto aprovechar de la señal.
Como les digo, esto se explica más adelante, pero bueno, se lo explico así como detalladamente para que lo entiendan mejor, ojalá. Y sobre el asunto de la memoria, es más o menos esto de aquí. Entonces, ¿qué es memorizar? Memorizar es que a mí se me recuerde el estado anterior. Digamos que yo a este circuito, de hecho no lo dibujé, aquí le pongo mi bombillo, o le puedo poner un motor, lo que yo quiera. Y tengo dos botones, uno de encendido y uno de apagado. Vean que este es normalmente abierto, voy a ponerle aquí NA, normalmente abierto, o NO en inglés, normal y open, y un normalmente cerrado. Ok, entonces ¿qué significa? Vean que yo la activación o desactivación la estoy haciendo con botones. Recuerden que un botón yo tengo que presionarlo y eventualmente tengo que soltarlo, no puedo dejarlo ahí presionado. O sea, que yo lo presione y el motor funcione mientras yo lo tenga presionado, no. La idea es que yo presione el botón, este sería el de activación, presione el botón, se me active el motor, quede funcionando aunque yo suelte ese botón. Luego a la hora de desactivarlo, yo llego y presiono el botón de desactivado, el motor se apaga, aunque yo suelte ese botón, él sigue apagado. Entonces, esa es la idea de la memoria, que aunque yo ya no esté presionando ninguno de los dos botones, él mantenga el estado. O sea, si él está prendido, si él está apagado, yo presiono, se pasa a estado encendido, suelto y él sigue encendido, o sea, la memoria se queda. O si él está encendido, yo llego y presiono para apagarlo, suelto y él sigue apagado, o sea, el estado se memoriza. Entonces eso se logra por medio de este componente, porque vean, si yo pongo un botón normalmente abierto, vean que está abierto, cuando yo presiono cierra. Si yo lo presiono cierra, entonces este voltaje de 5 voltios va a llegar a la puerta, ¿verdad? Y él va a empezar a activarme. Entonces recuerden que aunque yo suelte este botón, ya el voltaje, ya el componente está conduciendo y la luz o el motor, lo que tenga aquí, va a estar encendido. Entonces, y este es un normalmente cerrado. Vean que este más bien está cerrado y cuando yo lo presiono él me abre el circuito. Entonces si yo lo presiono, él me abre el circuito aquí, va a dejar de circular corriente y él se va a desactivar. Entonces aunque yo suelte ese botón, él ya va a tener que esperar otro pulso de puerta para poder arrancar, entonces va a seguir apagado. Entonces ese es el estado de memorización que yo les digo que él hace, que aunque yo suelte el botón, él va a mantenerme el estado anterior. A eso se refiere con memoria. Hay tres formas de hacer memorias. Está esta, que es por medio de SCR, está otra que es por medio de contactos y otra que es por electrónica digital. Ok, aquí venían señales más o menos por encimita. Bueno, ya la forma por medio de SCR ya la vimos cómo es. Esta es la forma por medio de contactos. Entonces, esta es electrónica de contactos. Se puede hacer por medio de esta forma o esta. Esta es la más usada. De hecho, a nivel de diagramas, nosotros vamos a usar más algo parecido a esto, que es el ISE y el NEMA. Entonces, recuerden, este tipo de memorias las vamos a ver después. Este tipo de memorias las vamos a ver después. Y vean que estas dos corresponden a esta de aquí. Esta de aquí se usa, pero no tanto. Luego les explico cuál es la diferencia entre una y otra. Las dos memorizan, pero tienen una diferencia. Y por medio de electrónica digital, que sería por medio de este circuito de acá, que es con una compuerta lógica NOR, bueno, dos en realidad, o este de acá que ya es con compuertas lógicas NAND. Esto lo vamos a ver en sexto año. Esto de los memorización por contactos sí lo vamos a ver este año, que ya les dije, a ustedes se les va a aparecer más estos diagramas que estos de aquí. Estos ya son de programación o PLC. Estos de aquí ya son más tipo montaje. Entonces yo creo que bueno, básicamente eso sería todo lo que tienen que saber sobre SCR de manera introductoria. Ahora bueno, van a resolver las preguntas, van a seguir viendo los otros videos para que ojalá les quede todo más claro. Y bueno, yo creo que eso sería todo por ahora.